Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Y en esta mañana, como les dije, es una palabra muy corta. Cuando escuchaba a mi hermano Carlos acerca de las realidades que nos toca vivir a cada uno de nosotros, pensaba en esta palabra, pensaba en este pasaje y verdaderamente le ruego a nuestro Dios que sea para cada uno de nosotros una palabra de aliento, de vida. Y saben una cosa, como decía en la oración, nosotros estamos en la casa de Dios por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora también estamos en la casa de Dios porque convivimos y vivimos de prueba en prueba, de situación en situación. Y necesitamos de la presencia del Espíritu de Dios para tener victoria, para ser victoriosos. Porque sin Él nada podemos hacer. Entonces venimos a la casa de Dios en busca de que Dios nos fortalezca, de que ese fuego del Espíritu Santo arda en nosotros y nos potencie para enfrentar el día de mañana con otra perspectiva y con otro vigor, y sabiendo que en el Señor tenemos poder. Y en esto es lo que vamos a meditar en esta mañana. Miren, ¿por qué dije de los problemas y de las dificultades? El título que le puse esta mañana a la pequeña porción es Jesús va camino a tu encuentro. Jesús va camino a tu encuentro. Hay un milagro de Dios. Hay un milagro de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en un solo evangelio. Y según los estudiosos de la palabra de Dios, es el milagro más tierno de Jesús. Miren, yo lo he comentado en varias oportunidades, pero cuando Dios nos trajo a San Luis como familia, yo arrancaba el primario el secundario. Y no fue fácil para nosotros. No fue para nada fácil para nuestra familia. Y me acuerdo, no sé por dónde anda mi padre, no lo alcanza. Aquí está. Nosotros siempre fuimos una familia de confiar en la gente. Porque cuando uno no tiene maldad o no actúa con maldad, el primer acto es confiar. Y así fue que llegamos a San Luis y como familia compramos una casa que luego nos estafaron y tuvimos que dejar esa casa. Y tuvimos que ir a otra casa que, gloria a Dios, Dios nos dio ese lugar. ¿Saben una cosa? Yo siempre lo recuerdo y lo comento, porque yo trabajaba a la par de mi papá y también estudiaba. Y lo comento esto porque si alguien, voy a preguntar, ¿quién ha tenido una prueba en esta semana? ¿Quién ha tenido un problema, una dificultad? Todos, ¿no? Y aún no saliendo, voy a hacer una segunda pregunta, y aún no saliendo de esa prueba, le vino otra. Porque muchas veces dice que no es lo duro, sino lo tupido que vienen las cosas, ¿no? Y uno tiene que estar aferrado al Espíritu de Dios, aferrado a las promesas de Dios. Fuimos a esa casa, Dios nos dio un techo, pero esa casa le faltaban un montón de cosas, pero nunca perdimos el gozo, nunca dejamos
de confiar en el Señor. Cuando digo que faltaban muchas cosas, en pleno invierno, los inviernos de antes, ahora no sé, este invierno no creo que sea igual, pero que hacían 14 grados bajo cero, no teníamos agua caliente y nos bañábamos con un fuentón. Y nunca dejamos como familia de estar unidos y de buscar a Dios. Hay veces, hay situaciones en la vida. Yo era chico, pero me imagino la cabeza de mi papá, me imagino sus pensamientos en ese momento. ¿Cuántas veces uno pasa por nuestra cabeza, ¿estoy tomando las decisiones correctas? ¿Qué estoy haciendo acá? Y Dios puso sabiduría para que hoy, fíjense en cómo el diablo no quería que nosotros prosperáramos en este lugar. El diablo no conocía los planes de Dios porque no es omnipresente ni es omnisciente. Ese es Dios. Pero el diablo quería entorpecer la obra que Dios iba a hacer. Años después, fuimos todos a trabajar en la obra del Señor. Mis padres acá en San Luis, yo en una obra en Villa Mercedes. Dios usó a nuestra familia para hablar del reino de Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos bajado los brazos? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos vuelto para atrás? Y vamos al pasaje de la palabra de Dios. Comento esto para que todos veamos que lo que nos puede estar pasando, ninguno de nosotros es ajeno. La palabra de Dios habla de que tenemos que fortalecernos en las pruebas que vivimos cada día, porque el pueblo de Dios es enviado como ovejas entre lobos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mientras que estemos en este lugar, tenemos que llevar la esperanza de salvación de Dios. Ahora, quiero irme al acontecimiento de la palabra. Dice la palabra de Dios que había una mujer, una viuda. Después les voy a dar el pasaje para que lo coloquen. Una viuda hebrea que no tenía nada. Me acordé de mi casa, que faltaban muchas cosas, pero nunca perdimos la felicidad. Y ¿saben una cosa? No solo que nunca perdimos la felicidad, sino que no sé cómo hacía mi papá frente a todas esas dificultades. Nunca en el colegio me dijeron, la cuota no está paga. Yo no sé cómo hizo, pero yo siempre tuve la oportunidad de estudiar. Y ese es el Señor, ese es Dios. Y recuerdo mi casa porque el ejemplo de la palabra de Dios habla de una viuda que vivía en una pequeña aldea de no más de 34 casas. Una aldea que no era rica, una aldea que vivían del agro, que vivían del campo. Casas seguramente con pisos de tierra, casas que no tenían grandes comodidades. Estaba a 55 kilómetros de Capernaum a través de un pueblo, a través de un camino de montaña. Y en la época de Jesús, ¿cómo se viajaba? Caminando. Caminando. ¿Saben cuánto se demoraba entre Capernaum y la aldea donde estaba esta mujer? 1 día y medio caminando. Entre 1 día o 1 día y medio. Porque era un camino de montaña. 55 kilómetros caminando. Y estaba esta viuda
¿Cuál es la característica de una viuda hebrea? ¿Tiene mucho dinero o nada de dinero? Nada de dinero. Viviendo en una aldea agrícola, en la época de Jesús, las tareas del campo, ¿cómo eran? ¿Con máquinas o manuales? Eran todas manuales. ¿Qué podría hacer una viuda en el medio de una aldea en 34 casas con tareas del campo? Tendría menos que lo justo y necesario. Vamos a ir ahora a la palabra, les digo, se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 11. Y ahí vamos a arrancar. Esta viuda ya había perdido a su esposo. Vivía en la escasez. Vivía en la prueba, en la lucha de no tener para llegar a final de mes, ni siquiera saber qué iba a comer, qué le iba a dar a su hijo el día de mañana. Y miren lo que sucede. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con él mucha gente de la ciudad. Y me quiero detener ahí, por favor, no sigan leyendo. ¿Vieron cuando tenés una prueba muy grande? Esta viuda había perdido a su esposo. Y esta viuda estaba yendo a enterrar a su único hijo. No había esperanza para ella. Su pequeña esperanza, que era su único hijo, había fallecido. ¿Vieron cuando uno tiene una situación tremenda delante de uno y como que está juntando fuerzas y reponiéndote, y te viene el otro machetazo y te pega acá atrás y te tumba? Esto le pasó a la viuda. Venía de perder a su hijo, venía de perder a su esposo. Ella no tenía la capacidad física de sustentarse. Y ahora muere su hijo, único hijo. Yo quiero que un poco nos pongamos a pensar en la noche cuando murió ese hijo y esa viuda en esa aldea de 34 casas, en donde no había nada. Me imagino la oración, el llanto y el clamor de esa viuda, estando sola, sin nada, arrodillada tal vez en el piso de tierra de su casa y diciéndole: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué no me llevaste a mí en lugar de mi hijo? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones desesperantes que le decimos al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Quién tiene en su casa ese lugar íntimo? O tal vez piensa: el Señor que me va a escuchar a mí, el Señor que va a atender a mi clamor, Jesucristo me va a escuchar a mí, que soy el más energúmeno y más chico y el más que nadie ve. Jesucristo va a escuchar mi clamor cuando estoy en la soledad, ahí en la casita más pobre, en el cuarto más pobre, con las mayores de las dificultades. ¿El Señor va a escuchar mi oración? ¿Cuántas veces nos preguntamos? ¿Cuántas veces estamos orando y decimos: Señor Dios mío, no soy nada para que me escuches, pero atiende mi clamor? Y yo quiero que sepas y que veamos en este ejemplo maravilloso, por eso les dije todo lo que les dije.
la viuda y seguramente toda la aldea, porque la viuda no tenía plata, le ayudaron a organizar todo el sepelio del hijo, toda la secuencia del entierro del hijo. Esa noche de esa viuda ha sido terrible para la viuda. Pero quiero que piensen en algo maravilloso de Dios. Mientras que la viuda estaba orando, mientras que la viuda clamaba y decía: Señor, ¿qué semana he tenido? Señor, por favor, escucha mi oración. Tal vez cuando la viuda estaba de rodillas en el piso, a solas, Jesucristo en Capernaum estaba saliendo de Capernaum, porque su oración activó el amor de Dios. Aunque la viuda no lo sabía, Jesucristo arrancó su camino a Naín. Jesús estuvo caminando un día, entre un día y un día y medio, para atender la necesidad de esa viuda. No es que se tomó el Uber o el taxi o vino el hermano y le dijo a Juan: Juan, ¿me llevas hasta lo de la viuda? Jesucristo estaba en pleno ministerio, rodeado de gente. Yo pienso en los discípulos de Jesús y toda la gente que estaba alrededor. Y dice la geografía, por eso es interesante estudiar la palabra de Dios, que Naín, la aldea donde estaba la viuda, era un lugar inaccesible y era un lugar que estaba lejos de todo. No es que ustedes dicen: a ver, voy a ir a Villa Mercedes, entonces paso por Fraga. No, estaba a las escondidas, no era una ruta principal, era una ruta de montaña. Y cuando vos ibas caminando por ruta de montaña, generalmente habían ladrones, era riesgoso. Jesucristo emprendió ese camino un día antes. Jesús escucha tu oración en lo íntimo. Jesús escucha tu clamor cuando estás en tu casa. Sea humilde, no sea humilde, Jesús escucha tu necesidad y Él obra, está yendo en camino a tu encuentro. Aun cuando vos seguís planeando ese entierro, aun cuando vos seguís con el dolor, porque no ves la realidad de lo que Dios va a hacer, porque no somos Dios para verlo. Pero aunque estemos en la cruda realidad de la prueba, en paralelo Dios ya está obrando y viene camino a tu encuentro. Eso es lo que en este milagro vemos, el amor de Dios. Imagínense al Rey de Reyes caminando 50 kilómetros a través de la montaña y los discípulos preguntando: ¿a dónde vamos? ¿Para qué vamos a Naín? En Capernaum hay una iglesia o hay un lugar donde 5.000 o 3.000 personas nos van a escuchar, y vamos a Naín, que hay 34 casas. ¿A qué nos lleva el Señor a Naín? ¿Por qué el Señor nos está llevando a Naín? En la noche anterior, Jesucristo escuchó el clamor de esa viuda que lo había perdido todo, como te puede suceder a vos hoy. A lo mejor estás aquí porque has perdido todo, porque tenés una prueba muy grande, porque tenés una necesidad muy grande, porque tu situación ya no da para más. Pero quiero que sepas que Jesús ya está caminando a tu encuentro, porque Él escuchó tu oración en la noche, en la intimidad. Él ya viene caminando a tu encuentro.
para cambiar tu tristeza en gozo, para darte la solución que no sabes de dónde va a venir. No sé si yo llego a explicarme la grandeza del amor de Dios que está planteado en este milagro. El Señor Jesús, con ese amor inentendible por cada uno de nosotros, ya está obrando porque Él escuchó mi oración. Miren lo que dice el versículo 12, lo terminamos de leer. El versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Jesús ya la había oído, Jesús ya la había escuchado, y Jesús ahora la ve. Jesús había caminado un día, entre un día y un día y medio, para verla. Él salió antes. La viuda estaba llorando desconsoladamente porque su esperanza iba en ese cajón, porque su última esperanza estaba muerta. Y Jesús llegó en el momento indicado, en el momento crucial. Interceptó a esa viuda y le dijo: tu llanto ya no es más llanto, no llores, aquí estoy. Qué hermoso es ver cuando uno en la intimidad, en ese cuarto de guerra, en ese lugar de oración, en donde solo somos Dios y nosotros clamamos por su favor. Y luego al otro día o a los 2 días o al tiempo de Dios se resuelven las cosas y damos gloria a Dios. Dios está corriendo, está caminando a tu encuentro. Jesús está caminando a tu encuentro. Miren lo que dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y fíjese en algo maravilloso de Dios, porque Él es rey, Él es soberano. Jesús tuvo que decir: joven, a ti te digo, levántate, porque si Jesús no hubiera dicho a ti te digo, se hubieran levantado todos los muertos que hubieran estado cerca. Él era Dios, aplicando lo sobrenatural en nuestra naturaleza humana. Bien específico Jesucristo. Yo me imagino Jesús, el amor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, si las cosas se nos cruzan para venir a la reunión, si el taxi no viene, el auto no arranca, si algo sucede y no podemos venir a la reunión, después estamos en la reunión como en un espíritu? Yo me imagino al Señor. Caminó toda la noche, 55 kilómetros por un camino de montaña, para llegar antes de que enterraran al muerto. No porque no tuviera el poder para sacarlo de la tumba, sino porque la viuda lo necesitaba de esa forma. Por amor a vos, por amor a mí, el Señor va a tocar nuestra vida cuando nosotros lo necesitemos. Jesús viene caminando a tu encuentro. Y el versículo 15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¡Qué maravillosa palabra!
tenemos un Jesucristo que nos ama. Que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y estamos en la prueba dura, Él ya escuchó nuestra oración y aunque no lo veamos y aunque no lo sepamos, Él ya viene camino a nuestro encuentro. ¿Cómo Jesús en su humanidad, porque se había hecho hombre, ese Dios se había hecho hombre? Él en este momento puede estar en todos lados. Ahora en ese momento Él tuvo la necesidad de caminar 55 kilómetros. Y lo hizo. Lo hizo por amor a esa viuda. Y lo va a hacer y lo hace hoy también por ti y por mí. Así que si en esta mañana has venido con una gran carga, si en esta mañana necesitabas conocer o necesitabas confirmar que Dios conoce tu necesidad, te quiero decir que Él ya la conoce, que Él la escuchó y que ya está caminando a tu encuentro para convertir tu dolor en gozo, para darte la solución. Lo importante aquí, queridos hermanos, es dejarle nuestras cargas a los pies del Señor. Búscale, llénalo de tus necesidades y de tu alabanza, y Él se ocupará de tus cosas. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.